En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el séptimo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título los actos del penitente. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1458 con el tema la confesión de los pecados. Número 1458 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Ese es un número preciosísimo que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Va a terminar incluso este número con una frase de San Agustín que dice: quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Tú, y si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que Él hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras a hacer buenos provechos, porque repruebas las tuyas malas. Practicas la verdad y vives en la luz. Es un texto de San Agustín que habría que leer una y otra vez para profundizar en la belleza que se encuentra ahí oculta. Fijémonos, queridos amigos, cómo comienza este número del Catecismo diciendo que la confesión de los pecados veniales no es estrictamente necesaria. Y uno se puede sorprender un poco con esto, ¿no? Este sacramento de la confesión ha sido pensado por el Señor para el perdón de los pecados graves. Por eso la primera comunidad cristiana le llamó al sacramento de la confesión, como lo hemos dicho ya muchas veces, la segunda tabla de salvación, teniendo presente que la primera tabla era el bautismo. Solo había una oportunidad. Y la segunda solo era una vez la confesión. En un contexto histórico, es un sacramento que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia estaba reservado solo para los pecados graves. Se dice que no es estrictamente necesario el sacramento de la confesión para perdonar los pecados veniales, porque hay otras formas, otros conductos a través de los cuales los católicos podemos obtener el perdón de los pecados veniales. Y esto es muy interesante saberlo, queridos amigos.
Recordemos que la diferencia entre pecado venial y pecado mortal está en que el pecado venial debilita nuestra amistad con el Señor, mientras que el pecado mortal mata la vida de gracia. Y los conductos a los que hacemos referencia para el perdón de los pecados veniales son varios. Y no debemos encasillarnos solamente en uno, porque en esto de la vida de gracia nosotros tenemos que tomar todo, sumar todo, no restar nada, porque es para nuestra conveniencia. Por tanto, queridos amigos, no es cuestión de aferrarnos a unos caminos y dejar otros. Todos estamos necesitados de la misericordia de Dios y por donde podamos obtener la gracia, por ahí nos tenemos que ir. Estos conductos que la Iglesia nos presenta para el perdón de los pecados veniales son, primero, la oración. Haciendo oración, uno pide perdón. Es más, lo rezamos en el Padre Nuestro cuando decimos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Segundo, la misericordia. Si tú eres misericordioso perdonando las ofensas, esa es una de las formas preferidas por el Señor para que Él nos dé el perdón. Tercero, la caridad. La práctica de la caridad. Dar limosna al pobre, visitar a los enfermos. La entrega desinteresada de mi tiempo también es una fuente de perdón de los pecados veniales. Cuarta, los sacrificios. La mortificación, así como nos la enseña San Benito. Algo que muchos de nosotros tenemos muy olvidado porque no queremos que nada nos cueste. Si sube un gradito el calor, ya estamos haciendo un escándalo. Si baja un gradito al frío, estamos haciendo un escándalo. Porque no queremos nada que tenga que ver con mortificación. Porque nos ha abrazado el pecado de la comodidad extrema. La renuncia por amor y por expresión de amor al Señor de todas nuestras comodidades, de las cosas que son superfluas en nuestra vida. Eso es un camino muy concreto para obtener el perdón de nuestros pecados veniales. Que algo me duela, que algo me cueste, que algo me exija renunciar a mi comodidad. También es la aceptación confiada de nuestra vida, de las cosas de las cuales no tenemos capacidad de controlar. Aceptar lo que viene. Hay muchas páginas en nuestra vida, algunas que han sido particularmente duras, difíciles, ante las que nosotros no hemos tenido capacidad de elegir por eso, porque nos han sido dadas. Pero sí en que tenemos la capacidad de elegir con qué disposición las acepto. O lo hago porque amo, o quizás las acepto porque no tengo más remedio, pero ahí alegando, enojados, arrabiados. O lo aceptas ante el Señor, pidiéndole que pueda servirme en todas esas cosas particularmente difíciles, como remisión de mis pecados. Es lo que dijo el buen ladrón en la cruz. Al fin y al cabo, nosotros tenemos lo que nos merecemos. Pero ¿qué mal ha hecho? El buen ladrón acepta el sufrimiento que le está ocurriendo. Pero
¿Qué mal ha hecho? Quinto, el apostolado. Otra manera de recibir el perdón de los pecados veniales es haciendo apostolado. El procurar acercar a otra alma a Dios. Dice la carta de Santiago 5:20, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. El que salva a su hermano, salva su propia alma. Y eso es una excelente fuente del perdón de los pecados veniales. Por tanto, queridos amigos, estos son los 5 caminos que nos presenta la Iglesia por los cuales podemos caminar y recibir el perdón de los pecados veniales, y que no tenemos solamente que irnos por uno de ellos, podemos tomarlos todos, porque en la gracia siempre tenemos que sumar. Pero al mismo tiempo, es muy importante ver también, como dice este número del catecismo que hemos leído, en efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Por tanto, queridos amigos, también la confesión habitual de los pecados veniales es importante. ¿Por qué? Porque la confesión de los pecados veniales, cuando hay la oportunidad de hacerlo sacramentalmente, nos ayuda a, uno, formar la conciencia. Esa es una de las diferencias entre este conducto del sacramento de la confesión para el perdón de los pecados veniales y los otros conductos que hemos mencionado, los otros 5 que hemos mencionado antes, que también nos sirven para el perdón de nuestros pecados veniales, pero hay una diferencia, y es que en el sacramento se forma la conciencia, mientras que en los otros conductos no hay formación de la conciencia. En lo que supone a la confesión de los pecados veniales, hay toda una educación de la conciencia, porque hay un examen de conciencia. En cambio, cuando practico la caridad, no tengo que hacer un examen de conciencia. Voy, visito al enfermo, voy, doy la limosna, voy, colaboro en mi parroquia, voy. No necesito un examen de conciencia para ello. Pero cuando me acerco al sacramento, sí. Un examen donde tomamos como referencia nuestra propia vida y le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué opinas de mi vida? ¿Es mi vida conforme a tus designios? ¿Es mi vida conforme a tu voluntad? Examinar la conciencia para confesarme es estar preguntándole al Señor, Señor, ¿es mi vida según tu voluntad? ¿Qué hay en mi vida que no es conforme a tu designio? Y en esa pregunta que me exige una respuesta, así se va formando la conciencia. Y esto es muy, muy importante, queridos amigos, porque hoy en día la palabra conciencia, por desgracia, es un recurso que usan los relativistas y los subjetivistas para excusar un montón de cosas. Con esos dichos, por ejemplo, allá cada uno con su conciencia. No, no, no. Esto viene a ser todo lo contrario, porque la conciencia es la voz de Dios. Es como la presencia oculta de la voluntad de Dios en nuestro interior, que nos va sugiriendo y que también nos va reprochando los actos de nuestra vida.
Pero cuando se relativiza la conciencia y allá cada uno con su conciencia, se deforma. Por eso la conciencia no puede ser un recurso del relativismo o del subjetivismo. La conciencia es ese espejo en el que nos sentimos mirados por Dios y contrastada nuestra vida ante el rostro de Dios revelado en Jesucristo. La conciencia es verme como Dios me ve, conocerme como Dios me conoce. Decía el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, hablando de la conciencia, algo que me parece supremamente importante. Decía el cardenal Ratzinger, tenemos que tener mucho cuidado con no endiosar la conciencia, como si la conciencia fuera una estancia que no recurre ante nadie. La conciencia no crea la verdad moral, sino que la aplica. La conciencia no crea el bien o el mal, sino que le es dado. Y ponía un ejemplo. Un terrorista suicida. Algunos pueden llegar a argumentar esto, ¿no? Dicen, al menos ha actuado según su conciencia. Y ante esto, el cardenal Ratzinger decía, no hay nada de virtud en ponerse una bomba y matar un montón de personas en un lugar, aunque usted diga que lo ha hecho siguiendo su conciencia, porque nosotros somos responsables de cómo hemos formado nuestra conciencia. Es verdad que cada uno hemos tenido diferentes circunstancias en nuestra vida, diferentes talentos, diferentes formas de educación. Pero lo que no cabe es pensar en que seamos pasivos ante ningún tipo de culpa. Esto es muy importante, queridos amigos, porque cuando toman los niños para educarlos como delincuentes, lo que están haciendo es adoctrinando en la deformación de la conciencia, para que esa conciencia no sea capaz de llegar a aceptar algo, alguna diferencia entre lo bueno y lo malo en determinadas acciones. Y entonces matar o no matar ya es lo mismo. Es lo que están haciendo, lo que han hecho con 3 generaciones alrededor del tema del aborto. Abortar o no abortar es lo mismo, y después les metieron el cuento de que la mamá es la dueña de su cuerpo, y después les metieron el cuento de que ahí no había vida sino hasta no sé cuántos meses, y después les metieron el cuento, y así nos han llevado hasta amordazar nuestra conciencia, hasta no tener ni siquiera la más mínima capacidad de pensar si esto es bueno o no. Ya no hay eso. Para que alguien en su conciencia llegue a dar como bueno un asesinato, ha hecho falta que se haya ido endureciendo progresivamente su corazón. Eso no ha podido ocurrir sin haber ido pecando continuamente contra la luz de Dios que hay en el interior de cada uno de nosotros, que es la conciencia. Por eso, amordacen la conciencia y los tendrán dominados. Por eso, enrédenlos con vocabularios, con palabras, con definiciones científicas, para que no tengan capacidad de hacer un juicio moral de nada.
para que la conciencia no tenga la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Que el bien sea visto como mal y que el mal sea visto como bien. Ténganlos ahí enredados y los dominarán. Eso es lo que hacen hoy día. Y por eso adoctrinan los niños en las escuelas. Y por eso tienen toda la paciencia del mundo para que pase un año y otro año y otro año y otra década para ir adoctrinando, deformando las conciencias, para que los niños ya no tengan la capacidad de distinguir desde muy pequeños entre lo que es bien y lo que es mal, entre lo que es abortar o no abortar, entre las ideologías de género que hoy día nos las están metiendo por todas partes, que se tenga la capacidad de negar y decir que es bien negar la creación de Dios. Amordaza sus conciencias y los tendrás dominados. Por eso, queridos amigos, hay que distinguir entre lo que es la conciencia inculpable o la conciencia increíblemente inculpable. Y con esto me quiero referir a esas cegueras tan graves que hay en la conciencia, que nos han ido formando y metiendo, que pueden llegar a ser increíblemente inculpables. Y es muy difícil haber llegado a ese grado de ceguera sin que uno mismo no haya participado con sus pecados personales, endureciendo su propia conciencia. En definitiva, que no se puede aceptar como virtuoso un acto malo que hace un hombre por el solo hecho de que haya dicho que ha seguido su conciencia. Nuestra conciencia se va formando también en función de los referentes que tomamos. Todo el mundo, todo ser humano tiene referentes. Aquí nadie es totalmente autónomo y nadie puede presumir de que yo me formo solo, que yo formo mi conciencia sin ningún tipo de influjo. Eso no existe. Porque existen dos tipos de personas, los que creemos en los dogmas y lo sabemos, y los que creen en dogmas y no lo saben. Todos tenemos puntos de referencia. Todo el mundo parte de principios básicos en base a los cuales vamos formando nuestra conciencia. Por ejemplo, los católicos. Los católicos confesamos que hay verdades de fe y en base a esas verdades de fe formo mi conciencia. Otros dicen que no creen en nada, pero también tienen sus dogmas, los dogmas de no creer. También tiene sus referencias, la referencia de los ateos, de los gnósticos. Lo que pasa es que no lo saben que las tienen. Se creen originales, pero están siguiendo dogmas de los ateos. Nosotros seguimos dogmas de los cristianos. Su dogma puede ser el relativismo, su dogma puede ser el hedonismo, su dogma puede ser la como máximo criterio de vida. Su dogma puede ser el prestigio como máximo criterio de vida. Su dogma puede ser el tener y poseer cosas al máximo como criterio de vida. Esos son dogmas. Algunos de los dogmas son asumidos, confesados y abrazados como lo hacemos los cristianos, pero otros inconscientemente están respondiendo ante otros dogmas, ante otros principios mentores de su vida y se mueven en torno a ellos, aunque no sean conscientes. Esto es importantísimo, porque se burlan de nosotros los cristianos porque tenemos dogmas, pero los que se están burlando están siguiendo lo mismo. Confesar los pecados veniales nos ayuda a, segundo,
luchar contra las malas inclinaciones. Los que han recurrido al sacramento de la confesión tendrán la experiencia de recibir una gracia añadida, no solo para que los pecados sean perdonados, sino para seguir luchando contra ellos. Cuando uno ha recibido el sacramento de la confesión, extrae de él la fuerza de la gracia para luchar vivamente contra los pecados. Puede ser, claro está, que en la lucha nos pase que vayamos cediendo un poco a poco en nuestros principios y volvamos a caer y volvamos a ir cuesta abajo y nos volvamos a decaer. Parece que peleamos menos, pero nunca olvidar que tenemos la gracia. Uno puede llegar a pelear un poco menos que como peleó en la primera batalla. Y ya en la tercera, cuarta, quinta, uno como que va bajando un poco la guardia. Y el sacramento me recuerda, te basta mi gracia. Esto lo comprenden muy bien aquellas personas, por ejemplo, que han tenido problemas con el alcohol. Ellos suelen decir que la batalla contra el alcohol es la batalla contra la primera copa. Que realmente ya uno no lucha con la segunda o con la tercera. La batalla es con la primera copa. Ahí es donde se gana la guerra. En la confesión de nuestros pecados, el Señor nos da la gracia en el primer momento. Nos hace ganar la guerra en el primer momento para ir con fuerza a seguir luchando en los siguientes enfrentamientos que tenga con mis pecados, con mis tentaciones. Confesar los pecados veniales nos ayuda a, tercero, ser misericordiosos con los demás. Muchas veces el Señor permite ciertas debilidades que nos gustaría que fueran superadas en nuestra vida, pero Él las permite porque de esta forma ya no nos vemos tan grandes enfrente de los demás. Dios permite que me cueste tanto superar esto para que yo no empiece a mirar a los demás por encima del hombro. Hay que ser muy maduro para que alguien supere sus pecados y sea plenamente santo sin que eso le haga ser un soberbio. Imagínese usted si con tanta cosa que tenemos hoy día nos encontramos personas que nos miran aquí por debajo del hombro. Imagínate tú, donde hayan logrado ya superar todas sus debilidades. Llegar a poder mirar con misericordia a todos los hombres. Por eso el Señor nos pone a luchar y a luchar y a luchar, para que yo vaya ganando todas esas batallas con su fuerza y con su gracia, pero que nunca se me olvide que también soy débil, que también sigo necesitando de su gracia y que estoy llamado a ser misericordioso. Misericordioso como el Padre. Jesús era totalmente misericordioso con los pecadores sin ser el pecador. Él no tenía ningún tipo de complicidad con el pecado y sin embargo era totalmente misericordioso con los pecadores. Nosotros a veces cuando nos creemos buenos, nos atribuimos esa santidad como si fuera propia, como si no fuera una gracia de Dios que me ha sido dada, y entonces nos atrevemos a ser jueces del prójimo. Y hay veces jueces con una dureza increíble que ni siquiera Dios tiene. Por eso, hasta de nuestras debilidades se sirve el Señor para que seamos misericordiosos con el prójimo. Y les dice, mira la viga que tienes en tu ojo
y entonces podrás ver la paja en el ojo de tu hermano. Dios aprovecha todo, hasta el pecado, para sacar provecho de él. Confesar los pecados veniales nos ayuda a, cuarto, dejarse curar por Cristo. Es un precioso acto de humildad la confesión. Precioso acto de humildad, acercarse al trono de la misericordia. De la misma forma que decíamos que en otras obras podemos obtener el perdón de los pecados veniales, la oración, la misericordia, la caridad, los sacrificios, el apostolado, cuando se confiesan los pecados veniales en el sacramento, se está dejando curar por Jesucristo. Precioso. Y se remarca mucho el perdón. El perdón recibido por medio del sacramento de la confesión. Y de que la gracia de Dios es totalmente gratuita. Y que el perdón de los pecados no es una consecuencia de mis méritos o que yo me lo he ganado, sino que es puro regalo de Dios. Por eso, queridos amigos, por todo esto que hemos dicho, la Iglesia siempre nos recomienda confesarnos habitualmente de nuestros pecados veniales.